fuerza la aplico de modo tal que quiero estirar el elemento, el esfuerzo se conoce como esfuerzo de tracción. ¿Bien? Y cuando aplico la fuerza de modo tal que quiero aplicar un acortamiento del elemento, el esfuerzo se llama compresión. Eso se dibuja tan sencillo como decir, si yo tengo un elemento y le aplico fuerzas de modo tal que lo que quiero producir es un alargamiento, el esfuerzo se llama de tracción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y luego, si yo tengo un elemento alargado y le aplico fuerzas de modo tal que lo que quiero producir es un acortamiento, el esfuerzo se llama compresión. Eso es totalmente natural de entender. En cambio, si yo tengo un cuerpo y le aplico una fuerza perpendicular al eje, ¿qué es lo que le va a pasar al cuerpo? El cuerpo automáticamente se va a flexar. ¿Sí? Se va a flexar. Bueno, ahí dibujé mal. Ahí estamos. Se va a flexar. ¿Bien? Ahora, claramente, si yo aplico a esta regla una fuerza de tracción, no la rompo absolutamente nunca. ¿Bien? No puedo romper la regla de aplicar fuerzas de tracción. Por lo menos no con la fuerza de mis manos. Pero si yo en cambio aplico, ¿sí? Aplico una fuerza que le produzca una flexión, sí voy a romper la regla, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que entender la importancia de poder comprender las estructuras tensionadas. Las estructuras tensionadas son estructuras que se materializan. ¿Qué significa se materializan? Que se van a construir con elementos de esta naturaleza, ¿sí? Elementos alargados, se dice geometría lineal, ¿bien? Y que debido a las características que tiene esa estructura, que son extremos articulados, cargas aplicadas en los nudos, los elementos con los que yo hago la estructura están solamente traccionados y solamente comprimidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué característica tiene la tracción y la compresión? Que siempre está aplicada a lo largo del eje. Es decir, yo podría decir que este elemento está traccionado si la fuerza que está en ese elemento es así. No. No, claramente no. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Una tracción y una compresión siempre se dibuja a lo largo del elemento que tiene la estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo se logra que la estructura sea tensionada? Hay que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas? Que los extremos sean articulados. ¿Bien? ¿Qué significa que el extremo sea articulado? Vamos acá. Si esto es una barra, esa barra puede estar vinculada al terreno o a otro elemento de esta manera. Eso es una articulación. Y luego acá también tener una nueva articulación. ¿Por qué? Si yo aplico una fuerza acá, por ejemplo una fuerza de este estilo, vamos aquí. ¿Qué creen que va a pasar con el cuerpo al estar articulado y articulado? Aplicada esa fuerza. Lo va a hacer girar. Imaginemos que sea una tirita más que una fuerza así, que se aplica, sino una fuerza que empuja. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a comenzar a girar. ¿Hasta dónde va a girar? ¿Infinitamente va a girar o no? No. Hasta que pase ¿qué cosa? Hasta que la fuerza se alinee ¿con quién? Con el eje del elemento. Si yo estoy tirando de acá así, esto, y peor aún, si el elemento era al inicio vertical, y yo estoy haciendo una fuerza de este estilo, tengo así, articulado esta fuerza, entonces esto se va a alinear con la fuerza. Eso es la propiedad, chicos, de tener articulaciones en los extremos. Siempre que una estructura está articulada en los extremos, se dice que la fuerza aplicada tiende a alinearse con el eje del elemento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Básicamente, cuando después tenemos una estructura triangular, de ese estilo, por ejemplo, y pongo acá otro elemento, ya puedo borrar esto porque está totalmente articulado. Si yo aplico una fuerza de esta forma, por propiedad de articulación, ¿sí? Se supone, y siempre y cuando, por supuesto, la carga esté aplicada en los nudos, ya no importa qué naturaleza tenga la carga, si sea vertical, inclinada, en la dirección, ¿sí? Simplemente por propiedad de articulación, porque la articulación permite un alineamiento de la fuerza con el eje del elemento, ¿sí? Automáticamente, chicos, por estar los extremos articulados y la carga aplicada en los nudos, para cada uno de estos elementos va a comenzar a actuar un esfuerzo que va a ser. Por el momento, ustedes tienen que entender lo siguiente. La estructura que se estudia, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Sí lo dije? Estructura tensionada. Estructura tensionada, ¿sí? ¿Qué propiedad tiene la estructura tensionada? Que sus elementos están como
Regulados. Bien, no, peor que eso. ¿Qué tipo de esfuerzo tienen los elementos? ¿Qué tipo de esfuerzo resisten los elementos? Tracción y compresión pura. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea, las estructuras que estamos viendo se llaman tensionadas. La propiedad fundamental de una estructura tensionada es que sus elementos están esforzados con tracciones y compresiones puras. ¿Qué es una tracción y qué es una compresión pura? Es simplemente un esfuerzo que se conoce como axial y que solamente puede actuar en la dirección del eje. ¿Ven? Ahora la gran pregunta, la gran duda surge de decir, pero ¿cómo es que, voy acá a hacer un gráfico, vamos a intentar borrar esto, ¿cómo es que se logra que la carga que tiene mi puente o mi pasarela, puente peatonal, que es, en principio es un tablero, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, el cauce de agua estará por aquí abajo, ¿bien? Es muy obvio y muy claro pensar de que, espero no tapar tanto ahí, de que esto se va a flexar. ¿Cómo logro que no se flexe? Y bueno, en principio acá se puso un cable, se vinculó acá, y después se puso un cable más acá, se vincula a una columna, ¿bien? Y esa columna, para que no sufra un vuelco, se vincula con un cable directamente al terreno. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora acá hay algo fundamental de entender. Ahora vamos a seguir con el gráfico este. Vamos acá. Bueno, columna y finalmente el último tensor. Esta estructura claramente que está adelante se repite en la parte posterior, ¿sí? Y hay que pensar lo siguiente. ¿Dónde se carga esta estructura? ¿Dónde es que yo puedo poner una carga, una piedra, una persona, un perro, un gato, una moto, una bici? ¿Dónde puedo poner todos esos elementos? Todo es la pasarela, ¿sí? Algo más específico. En el tablero de la pasarela. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, por un lado, yo sé que la carga la puedo poner en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto de todo el tablero. ¿Me siguen con eso o no? ¿Tiene lógica pensar que puede existir carga justo en ese punto del cable? Y no tiene ninguna lógica, chicos, ¿sí? Porque no se supone que yo hago la estructura esta para que una persona esté parada ahí. Bueno, claramente que sea un malabarista que quiera hacer un desafío de pasar por el tensor. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Tampoco hay ningún monje Shaolin que quiera pararse acá en una pata y hacer la grulla. Eso tampoco debería pasar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Y bueno, vamos y sigamos con esto. Acá, cuando una persona se para justo en ese punto, ¿está parado en la estructura? No, se supone que está parado en el terreno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿por qué vamos a todo eso? Porque ¿qué tipo de carga tiene la estructura realmente? Recuerden que, perfecto, hay tres tipos de carga que eran puntual, lineal y superficial. Acá nosotros decimos, si bien es cierto, profe, pero una persona no puede ser puntual, sí. ¿Vieron que con los jardincitos salen todos de la mano así van caminando? Bueno, y una fila de jardincitos que no es lineal, sí. Pero resulta que nosotros tenemos que entender que un elemento estructural se dice que admite la carga de mayor orden posible. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En este caso, el tablero admite una carga superficial y por eso decimos que la carga en esta estructura es superficial. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, si es superficial, ¿puede ser lineal? Sí, porque es de un orden menor. Y si es lineal, ¿puede ser puntual? Sí. También porque es de un orden menor. Pero originalmente la carga de la estructura es superficial y es superficial solamente en el tablero. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, pero tengo un problema. La estructura de acá, la estructura resistente, por decirlo de algún modo, el tablero es simplemente una placa, ¿sí? ¿Quién evita que ese tablero se caiga? Los tensores, la columna, sí, tensores rojo y tensor verde y la columna azul. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que la estructura resistente, ¿cuál es? Exactamente, tensores y columnas, elementos lineales vinculados en sus extremos. Fíjense que yo a los cables los estoy vinculando todos en sus extremos. No hay ningún cable que tenga desde acá otro elemento. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, entonces parece que puede cumplir las condiciones de estructura tensionada. ¿Y por qué me importa eso? Porque una estructura tensionada resiste muchas más cargas que una estructura flexada, ¿sí? ¿Cuál es la estructura flexada? Por ejemplo, eso es una estructura flexada, que yo tranquilamente la puedo romper con la fuerza de mis manos, pero si voy a la tracción no hay chance que rompa esto, ¿sí? Entonces, primero, la carga que tiene la estructura se conoce como carga
Q0, carga inicial, por eso el 0, chicos, porque es el origen, el 0, carga inicial, y siempre esa carga se calcula como P minúscula más T minúscula. ¿Ven? Esa carga se puede concentrar con un proceso constructivo claramente en algunos puntos que vamos a llamar puntos de descarga. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, y para empezar, ¿por qué yo necesito concentrar la carga superficial en un solo punto? Para poder cumplir las condiciones de estructura tensionada. ¿Cuáles eran las condiciones de estructura tensionada? Primero, que los elementos estén vinculados en sus extremos mediante articulaciones. ¿Bien? Eso es un proceso constructivo. No vamos a indagar de cómo se hace la articulación entre dos cables, cómo se hace la articulación entre el cable y la columna. Sí, ustedes tienen que entender que si yo veo que esto está vinculado en los extremos, automáticamente está articulado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, repito. Una estructura tensionada tenía una virtud. ¿Cuál era la virtud de la estructura tensionada? Sí lo dije hace un rato. Que sus elementos están puramente comprimidos o puramente traccionados, perfecto, están sometidos a tracción o compresión pura. ¿Me siguen con eso o no? Ahora, ¿por qué es bueno que un elemento esté puramente comprimido o puramente traccionado? No. Exactamente, porque tiene muchísima más resistencia que si yo hago una estructura flexada. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces conviene mucho diseñar una estructura tensionada. Ahora, el diseño de la estructura tensionada simplemente consiste en poner palos, ¿sí? Bueno, yo digo palos, son elementos de geometría lineal, ¿bien? Vinculados en sus extremos mediante articulaciones, y luego para que eso realmente trabaje como tensionado, la carga tiene que estar aplicada en los extremos, o se dice más bien en los nudos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, ¿por qué? Porque si yo no aplico la carga en los nudos, es decir, en los extremos, ¿qué le pasa al elemento? Bueno, voy acá. ¿Qué le pasa al elemento, el dedo gordo de la carga, cuando lo cargo en un punto intermedio? Se flexa. ¿Bien? Pero por propiedad de articulaciones, si yo tengo una estructura cerrada, como lo es esto, y yo aplico una carga acá de cualquier naturaleza, automáticamente, como yo sé que la articulación tiende a alinear el esfuerzo con el elemento, ¿ven? Esta fuerza se va a alinear como tracciones sin compresiones en todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea, ¿qué condición tiene que cumplir una estructura tensionada? A ver, no sé si eran 3 o 2, pero vamos a ir. Primero, que los elementos estén vinculados ¿dónde? En los extremos. ¿Sí? Eso es fundamental para el diseño. ¿Qué más? Y que las cargas estén aplicadas en los nudos. ¿Sí? ¿Qué es un nudo? Los extremos, ¿sí? O puntos donde confluyen dos o más elementos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, la pregunta es, si la carga tiene que estar aplicada en un nudo, es decir, en un punto, ¿qué tipo de carga es? Puntual. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Y vamos acá. ¿Qué tipo de carga tiene esta estructura? Superficial. ¿Bien? ¿Cómo se hace para que esa carga superficial vaya a parar a un punto? Y habrá que hacer un pasaje superficial a puntual. Eso en cuanto a la matemática. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo ayer les hablaba, chicos, de que hay un proceso matemático y hay un proceso físico. El proceso matemático es fórmula pura. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Y el proceso físico es el proceso real que ocurre para que pase tal cosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, resulta que el proceso matemático para transformar una carga superficial a puntual es tan sencillo como decir que una carga puntual es igual a la carga superficial multiplicado por el área que absorbe ese punto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso es el proceso matemático, porque es pura y exclusivamente una fórmula. Y el proceso físico, en realidad es así. Del tablero, que es una placa, que puede ser de madera, de chapa, lo que fuese, la carga realmente va a parar solo a vigas secundarias. Elementos secundarios así. Elementos secundarios, bueno, elementos secundarios. Todos imaginan esto, ¿cierto? Imaginen una tabla grande apoyada en muchos elementos pequeños. Y luego, se supone, a ver, aunque me convendría haber puesto al revés, va a haber aquí una viga más grande. ¿Va? Tiene que haber, a ver, vamos aquí. Nunca me había puesto, me había detenido a estudiar esto, ¿sí? Ahí, de esa manera, ¿sí? Ahora, chicos, el elemento azul que yo dibujé acá, ¿a dónde va a parar la carga? Al elemento rojo, ¿cierto? Entonces ahí es como que estoy pasando de superficial, contacto a lo azul lineal, y después aquí conviene, para que sea puntual, poner otro elemento más aquí y otro elemento más aquí,
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, y desde acá, desde este elemento recién, bueno, ustedes tienen más elementos acá, tienen un elemento acá, ¿sí? Y desde acá va el cable, va la columna y va el cable, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos por los cuales pasa la carga para que después el último contacto sea un único punto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Siempre va a pasar un puntual, ¿sí? Ahora voy al caso. Esto del detalle constructivo, porque esto es simplemente un detalle constructivo, que es bueno, lo que va a pasar luego en la física real, no es tema de esta materia, ¿sí? Esto es directamente tema de construcciones 2, que es donde los comienzan a hacer dibujar el detalle constructivo. Y ustedes tienen que ser, bueno, el detalle constructivo acá es que tengo una viga, encima otra viga, encima otra viga, y recién ven el tablero. Quizás hay aislaciones, alfajías, muchas historias más, ¿sí? Pero voy al caso. ¿Qué tienen que entender ustedes? Que el proceso físico sí se cumple, de transformar la carga superficial directamente a puntual para que esté aplicada en esta estructura y por fin esto sea tratado como una tensionada. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, sigamos acá. Esos famosos puntos donde va a parar la carga tienen dos condiciones, se llaman puntos de descarga y tienen dos condiciones. Esas condiciones son que sea el extremo un elemento resistente, ¿bien? Y que además tenga carga física real. ¿Me siguieron con eso o no? ¿Sí? ¿Qué es un punto de descarga? Es el lugar donde va a parar ¿qué cosa? La carga de la estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí en ese punto se concentra la carga de la estructura. ¿Me siguen con eso? Ahora, para identificar los puntos de descarga, ¿qué tenemos que saber nosotros? Primero, que puede ser el extremo un elemento resistente, ¿sí? Y segundo, que tenga carga física real, ¿sí? Traduzcamos un poquito todo eso. Vamos acá. En el corte es fácil decir dónde están los extremos de los elementos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Tengo extremo acá, bueno, qué sé yo, punto A, punto B, pondré punto C porque lo que tengo dibujado, punto D, punto E, punto F, G, H, I. Bueno, la pregunta es, no estoy diciendo si es o no, estoy preguntando si puede. ¿Puede este punto ser punto de descarga? No. A ver, de poder en principio puede porque es extremo un elemento, ¿sí? Pero sigamos, ¿cumple con las dos condiciones o no? Este punto es extremo, sí. ¿Pero tiene carga física real o no? No. ¿Dónde está la carga física real de la estructura? En el tablero. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque no tiene lógica pensar que aquí va a haber una persona parada. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Esto, ahora sí, ¿es punto de descarga? Sí. ¿El A es punto de descarga? No. ¿Identifiquen A allá? No. Y no puede ser punto de descarga. ¿Por qué no puede ser A punto de descarga? Porque no es el tablero, digamos. Porque no está en el tablero. ¿Sí? Es una manera diferente de decirlo, porque no tiene carga física real. Porque ¿dónde está la carga física real de la estructura? En el tablero. tablero. Porque es ahí donde yo voy a estar transitando. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces vamos acá. Ahora sí díganme cuáles son los puntos de descarga en el corte. Tienen nombre. Bien, parecía rezos. Eran 4, ¿sí? Era D, B, F y H. ¿Perfecto con eso o no? Una vez que ustedes ya lo vieron los puntos de descarga en el corte, automáticamente se los llevan sí o sí a la planta. ¿Bien? Porque es en la planta donde yo voy a poder observar entre punto y punto a cada uno le corresponde la mitad. ¿Vamos bien con todo esto o no? Bueno, vamos acá y yo voy a dibujar de nuevo la estructura. Yo sé que ya muchos ya lo vieron o ya lo detectaron a eso. Así. Nada, exactamente. Ahí. Sigamos. Ahí. Y ahí. Entonces, si yo los veo en el corte, ya ustedes me dijeron que eran el punto D, el punto B, el punto F y el punto H. ¿Listo con eso? Pero la estructura se repite en la parte posterior. O sea que estos de acá son los puntos de descarga de la estructura. Que si bien siempre los miro en el corte porque es un poco más fácil, en la planta es donde realmente se tienen que identificar. Porque luego se dice, entre este punto y este punto, a cada uno le va a corresponder la mitad de lo que hay entre ellos.
Entonces es una línea y como es simétrico, la línea la puedo continuar. ¿Ven? Y así se hace para todos y cada uno. Y queda definido que, por ejemplo, a este punto va a ir a parar toda esa carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo se hace matemáticamente para que toda esta carga vaya a parar ese punto? Y la fórmula está en pizarra. P. De superficial puntual. Exactamente, P igual a Q por A. ¿Sí? Matemáticamente y físicamente, ¿cómo se hace? Y bueno, hay un proceso constructivo que me lleva la carga de superficial a puntual, ¿sí? Pasando de superficial a lineal y a puntual. ¿Listo con eso? ¿Bien? Bueno, todo eso, todo lo que acabamos de hacer, comprende lo que ustedes tienen como primer punto en análisis de carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Entonces, ustedes acá tienen que tener sí o sí marcado, punto, ustedes más que marcado lo tienen súper visto. Ah, yo tengo acá para dejar, a ver si tenía lugar. Vamos acá, bueno, me agarré un poco al punto, ¿no? En vez de verme como queremos, al ver los errores. Ay, a las 4 no viene nadie, me salgo de esa clase. Qué lindo, ¿no? ¿Querés que vaya? Creo que sí se ve. Todo gracias a la querida comunicación. ¿Se imaginan que no haya celulares? ¿Cómo hago para comunicarme con ustedes? Mandar paloma. Ah, ya están. No, chicos, las palomas mensajeras son súper caras. Señales de humo entonces. Señales de humo, ella está prendiendo fuego en el balcón. Bueno, lo sé. Hoy no, dice. Che, ¿en serio? ¿Cómo sería, no? O sea, a mí no me... No, ya era, no, o sea, soy más grande que usted, obviamente, se nota. Pero tampoco que me tocó vivir una era donde... O sea, de niño, muy niño, ahí sí iba a buscar a mi amiguito tocando la puerta. Eso creo que ya no se hace, digamos, directamente se manda un mensaje y ya está, digamos. No se llama a la gente por su nombre de la casa. ¿Ves? Ya es difícil eso, digamos. Pero, y estas cosas masivas sí que es difícil, que hubiesen sido, ¿no? Bueno, vamos acá. Entonces, ahí ya tengo distribuidas las áreas de carga. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Y eso me permite a mí hacer el análisis de carga que comprende el cálculo de Q0. Chicos, ¿qué es Q0 para empezar? Bien, es una carga superficial, pero ¿por qué se llama cero? Porque la inicial. Porque es la inicial, es la carga inicial que tiene la estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo se calcula siempre el Q0? P más G. Pregunta, ¿todas las estructuras tienen un Q0? Sí. Y sí, todas tienen que tener un P más G. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, es tarea de ustedes, como yo les decía siempre, imaginar la maqueta. Imaginen que ustedes tienen superpoderes, ¿sí? Tanto económicos como de realización, digamos, de ejecución, y pueden hacer una maqueta con cualquier material, de cualquier peso y cualquier costo, y no importa el proceso que lleven. Porque siempre tienen que imaginar la estructura que tienen tanto en corte como en planta, para decir dónde está la carga real de esa estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso? A partir de ahí es fácil identificar puntos de descarga, áreas de carga y entender que existe una carga inicial Q0 que siempre se calcula como P más G. ¿Bien? Ahora, para poder aplicar estructura tensionada era condición necesaria que la carga vaya a parar un punto. Y por eso es que nosotros calculamos los P1 según cuántas áreas diferentes existan. ¿Bien? Entonces aquí definimos que esto es área 1 y esto lo voy a llamar área 2. No, ¿por qué no lo puedo llamar área 2? Porque es exactamente la misma, ¿sí? Y se nos van a acabar los números y es que tengo área 1, 2, 3, 4, 5, no, mentira, se acá están infinitos los números. Pero vamos acá. ¿Y esto cómo le llamo? Área 2, ¿sí? Aquí hay otra cosa muy importante que surgió la duda y que voy a hacer la aclaración. ¿Hace falta que nombre esta parte de acá abajo? No. No, porque yo trabajo solamente con una parte de la estructura, por ejemplo con la parte posterior, y ¿cómo hago la parte anterior, la parte de adelante? Igual. Exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se trabaja con esta parte y esta parte cuando yo sé que las dos son iguales. Y luego, si veo que además hay una simetría vertical, tampoco voy a trabajar con las dos mitades, trabajo solamente con una mitad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces voy acá y calculo ese P1 como Q0 por área 1. ¿De qué depende el área 1? De las dimensiones que tenga la... Perfecto. Pura y exclusivamente de la geometría de la estructura, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿quién le da la geometría a la estructura? Bien, el enunciado en esta parte de la materia y en la vida real después, Nosotros. ustedes. ¿Sí? Ustedes le dan las dimensiones a la estructura. O sea que ustedes tranquilamente pueden decir, no, esto va a valer 12. Y a partir de ahí dicen, bueno, y esto va a estar, si esto vale 12, ¿esto cada cuánto está?
No, La 3. cada 4, ¿sí? Porque Sí. tenemos 1, 2, 3 lugares, si es 12, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Acá vale 15, ¿esto cada cuánto está? Cada 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, a partir de ahí estamos, no importa, ¿sí? Ahí vamos a determinar después en forma directa cuánto vale el área 1, cuánto por cuánto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El ejercicio que tienen ustedes, y es este particularmente el ejercicio número 4 que tienen ustedes en carpeta. ¿Cuánto vale el P más G? Díganme el resultado. No me digan. 450. 450 el resultado directo. 0. 450 kilos por metro cuadrado. ¿Qué operación tienen que haber hecho ustedes ahí con los números? Una suma, ¿sí? ¿Cuánto vale P? Ahora sí individual. 300. 300. ¿Y qué? 150. Listo. Suman 300 más 150, 450 y se acabó. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bueno, creo que esto me dijeron que valía 15. Sí. ¿Y cuánto vale verticalmente? 3,5. Y 3,5. Perfecto. Gracias a Dios. Sí, pero. Al final, 4 o 3,5. Hagan caso a la cuota mejor. Sí, pero claro, acotado dice 4, pero después tenés como Claro, la del aclarado. tablero, no, tipo ese, amiga, eso es de la columna. 3,5, gente. ¿sí? Sí, era del tablero. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Bueno, porque solamente voy a hacer para uno, repito, no lo voy a hacer para todos porque estoy intentando explicar el ejercicio, ¿bien? Y no definitivamente hacerlo. Vamos acá, voy a poner directamente 450 como el valor de Q0, 450 kilos por metro cuadrado. Y otra cosa importante, cuando el profe les pregunta qué es esto, cuánto vale esto, no le está preguntando el valor de calculadora, sino que yo le pregunto, chicos, ¿cuánto vale el área 1? Yo lo que busco es que ustedes me digan, el área 1 vale tanto por tanto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque ni siquiera yo sé cuánto vale el área 1 así de priori. Tendría que primero hacer que si esto vale 15, esto vale 5, esto vale 2,5, el área 1 vale 5. 5 por 3,5. Exactamente, ¿sí? Nunca jamás les pediría yo el 5 por 3,5 así de lleno. Si yo estoy acá y les digo, chicos, ¿cuánto vale el área 1? Lo que les estoy pidiendo es el razonamiento para sacar el área 1. ¿Bien? Nunca jamás en la vida les pediría, ¿hice mal o lo hice bien? ¿Está bien? Sí. Y no sé por qué es por 3,5, era por 1,75 porque es la mitad de 3,5. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Van a hacer la operación, entre paréntesis, la multiplicación de esa área 2? Va a dar lo mismo, digamos, si ponen Ajá. los paréntesis. Yo lo pongo para que se entienda que eso es el área 1, ¿sí? Y dato, tampoco les pido que me digan 1,75, les pido que me digan la mitad de 3,5, ¿bien? Para que todos estemos hablando siempre el mismo idioma. Después va a haber un proceso con calculadora, como ustedes quieran, para sacar ese valor. Pero si yo les digo el área 1, yo hubiese sido muy feliz con que me digan el área 1, ¿cuánto vale el área 1? 5 por la mitad de 3,5, porque probablemente es difícil sacar la mitad de 3,5 también con la cabeza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy porque nos tenemos que comunicar bien, entre todos nos tenemos que comunicar bien, y la comunicación es esa. Si el profe pregunta cuánto es esto, no le está preguntando, es el resultado de esto, no. Y si le pregunto cuánto vale P1, ¿le estoy preguntando el resultado de P1? No, en un principio le pregunto exactamente, Q0 por el área. Estamos de acuerdo que eso es lo que vale P1. Después miraré cuánto es en números. Ahora, cuando yo calculé hasta los P1, hasta ahí comprende el análisis de carga, ¿sí? Esa P1, después en el esquema estático, es una fuerza que actúa justo en ese punto. Ahí actúa una fuerza P1, justo en ese punto actúa una fuerza P1 y justo en este punto actúa una fuerza P2, ¿sí? Que puedo trabajar con la parte de adelante, parte de atrás, eso va a ser indiferente, pero acá es lo que me importa a mí, entender que, bueno, voy a hacerlo con regla, existe aquí una fuerza P1, existe aquí una fuerza P1, aquí, bueno, será una fuerza P2, y aquí será una fuerza P2. ¿Ven? Esto ya es parte del esquema estático. Algo importante entender en esta instancia. ¿Dónde actúa P1? ¿Actúa en F o actúa en E? En F. ¿Sí? ¿Dónde actúa P2? ¿Actúa en H o en G? En H. En H. ¿Sí? Porque eran puntos de descarga en lo que eran los lugares de descarga, valga la redundancia ahí, de la misma estructura. Y esto no era lugar de descarga. ¿Estamos de acuerdo con eso? La fuerza P2 actúa pura y exclusivamente en H. Y la fuerza P1 actúa pura y exclusivamente en F. ¿Me siguieron con eso? ¿Ven?
Bueno, ahora mi estructura ya cumple las condiciones de tensionado. Ya están los elementos vinculados en los extremos mediante articulaciones, ¿sí? Las cargas están aplicadas en los nudos, o en los extremos, o en los puntos de descarga. Así que ya puedo afirmar que para cada elemento de la estructura, ¿qué tipo de esfuerzo va a aparecer? De tracción o de compresión. ¿Y cómo se dibuja un esfuerzo de tracción o de compresión? Ya lo borré. Con vectores perfectos que son axiales a cada elemento. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces aparecerá para el elemento que está entre E y F una fuerza en este extremo y una fuerza en ese extremo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, vamos a ponerle colores claramente. Vamos a hacer esto así. Chicos, y esto es directamente por propiedad de estructura tensionada, porque la estructura tensionada, por propiedad, ¿qué pasaba? En sus elementos actuaban pura y exclusivamente esfuerzos de tracción o de compresión. ¿Y cómo se dibujaba una tracción o una compresión? Con vectores que son axiales a cada elemento. ¿Por qué el profe dice axiales? Porque están en la dirección del eje del elemento y no puede suceder de otra manera. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sigamos entonces. Por lo tanto, se sigue dibujando para cada elemento palitos. Bueno, ¿por qué se llaman palitos esto y no vectores? Bueno, porque no tienen flecha todavía. No tienen la punta del vector, se dice. Bueno, para mí son flechas. Como yo quiera. Ojo, porque el vector es horizontal. ¿Sí? Este es un vector, pero este es un elemento, ¿sí? Y la fuerza tiene que ser axial al elemento, ¿sí? Acá tengo, vamos acá. Acá tengo otro elemento, no sé si todos llegan a ver, desde E hasta G tengo otro elemento. Entonces, ¿qué hago? Palitos. Dibujo en los extremos los vectores, ¿sí? Vectores que de momento están sin punta. Porque no sé todavía si va a ser de tracción o de compresión. Eso lo defino con el equilibrio. Vamos ahí. Seguimos. ¿Qué color nos falta usar? Bueno, voy a usar azul de nuevo. Bueno, pasa que justo las P están en rojo, pero bueno, vamos a azul aquí. Azul, vamos a ver este azul, como acá, azul. Vamos al rojo. Esto que estoy haciendo, chicos, es parte del esquema estático. Y lo que yo expliqué se aplica para todas las tensionadas. ¿Sí? Y sí, para todas las. ¿Y cuáles son las estructuras tensionadas? Paritensor, marquesina, pérgola y pasarela. Son las que estudiamos acá por lo menos. Y después viene la viga de reticulado y así. Bueno, esto es, chicos, parte del esquema estático. Si les piden esquema estático, ¿qué tienen que hacer ustedes? Eso. A cada elemento le dibujo líneas, ¿sí? El esquema estático no hace falta hacer todas las cosas. No hace falta. Con que hagan lo necesario es más que suficiente. Esa era mi pregunta también. O sea, podemos dibujar la mitad de esa pasarela con la mitad de... Exacto, ¿sí? Con que hagan esto del esquema estático es más que suficiente porque no hace falta todo esto porque yo sé que los valores van a dar exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, vamos a continuar. El esquema estático, chicos, se completa cuando ustedes logran determinar si, por ejemplo, ¿cómo se llama este elemento? Tiene nombre según el enunciado, fíjense. Ese es 4. El 4, bien, 4 en romano, entonces si este es el elemento 4, el esquema estático termina cuando ustedes logran decidir si el esfuerzo en el elemento 4 es de tracción o es de compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, para saber el tipo de esfuerzo en cada elemento tengo que analizar el equilibrio de los puntos. ¿Listo con eso? Entonces vamos a empezar analizando el equilibrio del punto F. Pregunta para ustedes, ¿cuántas fuerzas hay en el punto F? Colores por lo menos, o díganme cuántas, ni siquiera cuáles, ¿cuántas? 3, 2. 2. ¿Quiénes son? P1 y la fuerza verde. Y la fuercita azul. ¿Ven? Vamos al punto E. ¿Cuántas fuerzas hay en el punto E? 1, 2, 3. 3 fuerzas hay en el punto E. ¿Quiénes son ahora? La azul, la verde y la negra. Listo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Decimos que este es el... Voy acá, no sé si todos ven ahí. ¿Ven de ahí? ¿Sí? Si este es el punto, las fuerzas que actúan en este punto son la verde, la azul y la negra. Y si este es el punto, las fuerzas que actúan en ese punto, ¿quiénes son? La roja y la azul. La roja y la azul. ¿Bien? Y nada más.
Entonces, para analizar el equilibrio de ese punto, vamos a, bueno, ya voy a borrar acá. Quiero analizar el equilibrio de ese punto y acá este tiene un caso particular. Chicos, en el primer punto que vamos a analizar, que era el punto F, ¿cuántas fuerzas hay? Dos. De esas fuerzas, ¿cuáles conocen? P1. P1. O sea que a P1 la puedo dibujar a escala. ¿Sí? Dibujo P1 a escala. Dibujo P1 a escala. Y como yo estoy analizando el equilibrio del punto, para que un punto esté en equilibrio, ¿qué tenía que suceder sí o sí? Formar un triángulo cerrado. Bien, no triángulo necesariamente. Que las fuerzas concurrentes a él den como resultado en su polígono de fuerzas una figura cerrada. ¿Ven? ¿Cómo se arma un polígono de fuerzas? Dibujando una fuerza a continuación de otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo entendemos que la figura es cerrada? Cuando inicia y termina en el mismo lugar. ¿Me va siguiendo con eso o no? Porque hay muchas condiciones que se tienen que cumplir que quizás no las manejan. Voy y repito de nuevo. Para que un punto esté en equilibrio, F1, no sé, vamos a hacer acá, F2, otra más, F3, para que este punto esté en equilibrio, el polígono de fuerzas de las fuerzas concurrentes a él tiene que ser una figura cerrada. ¿Bien? Y entendemos por cerrado cuando, por ejemplo, dibujo F1, a continuación, ¿qué voy a dibujar? Perfecto, podría dibujar F2, podría dibujar F3, es la que quiera, pero tiene que dar qué cosa. Sí o sí, una figura cerrada. Si inició acá, ¿dónde tiene que terminar? Justo ¿Dónde en ese empezó? lugar. Entonces, F2, por ejemplo, y F3 ahí. Si hago F1 y ahora hago F3, y después hago F2, tiene que dar cerrado. ¿Interesa el orden en el cual dibuje? No. No interesa. Con que dé cerrado, ahí se garantiza el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, otro detalle que trabajamos el principio de acción y reacción. Vamos acá, ¿sí? Así lo logran entender a ese punto también, porque si no después cuesta. Yo tengo un elemento sometido a tracción, por ejemplo. Supongamos que eran mis brazos, ¿sí? Me están estirando los brazos así. Como respuesta a este esfuerzo, ¿qué hacen mis brazos instintivamente? Más que se comprimen, se retraen, no se comprimen. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea, yo haría internamente con los músculos una fuerza que vaya a la contraria de estas. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Esto es tracción, pero particularmente es la acción de tracción. Porque como respuesta, esto también es una tracción, pero es la reacción de la tracción. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Recuerden que al principio de la clase yo les dije que fuerza y esfuerzo son dos cosas diferentes. La fuerza es lo que yo aplico y el esfuerzo es la respuesta de esa fuerza. Es cómo responde el material. Entonces, si yo le aplico fuerzas que le producen una tracción, esto es la acción de tracción. ¿Me van siguiendo con eso o no? ¿Y qué era esto de acá? Es la reacción a la tracción, ¿sí? Es la respuesta que hace el material. Y algo muy importante entender es que la acción, ¿dónde se dibuja? Afuera. Afuera del material. Y la reacción se dibuja Dentro del material. Por lo tanto, lo que yo dibujé acá, en cada elemento, ¿es acción o es reacción? Acción. Es acción. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, si yo paso para acá, por ejemplo, la fuerza azul esta, que para que se cierre va desde acá, vertical, ¿hasta dónde va a ir la fuerza azul? Hasta el principio de Ronda igual a P1. Hasta ahí. ¿Me van siguiendo con eso o no? Bien, ahí se cerró la figura. Inició acá y cerró en el mismo lugar. ¿Bien? O sea que este es el valor de una fuerza. Vamos acá. ¿Yo qué hice acá, chicos? P1 a Equilibré el escala. punto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Yo acá equilibré el punto. ¿Y yo acá qué tenía dibujado? Acción. Y acá equilibré. ¿Quién equilibra la acción? La reacción. O sea que esto que yo tengo dibujado acá, ¿es acción o es reacción? La azul es reacción. ¿Me siguen con eso o no? Sí. Si la azul es reacción y yo tengo dibujado acá acción, ¿cómo es acción y reacción? Opuesta. Por lo tanto, si la fuerza azul acá está para arriba, ¿cómo la dibujo allá? Para abajo. Para abajo. ¿Sí? Entonces esta fuerza va a ir así. Si la fuerza azul en este extremo está
Para abajo. En el extremo opuesto, ¿cómo va a ser? Para arriba. Para arriba. Por lo tanto, creo que eso se llama elemento 1, ¿puede ser o no? Sí, ese sí. ¿Sí? Elemento 1, esto va a ser la tracción 1, la tracción 1. ¿Me sirve con eso o no? Bien, el elemento 1 está traccionado. Bueno, ¿se entendió, chicos? Y acá la conclusión es que si yo acá obtengo la fuerza para un lado, ¿cómo la dibujo allá? Opuestos. Para el otro y se acabó. ¿Por qué? Porque estoy utilizando principio de equilibrio, porque estoy equilibrando puntos, ¿estamos de acuerdo con eso? Y en el principio de equilibrio, al equilibrar, acá se trabaja con reacción, porque con la reacción equilibrio. Pero como esto está dibujado por fuera, acá ¿qué está dibujada? Acción. La acción. Entonces, si esto es reacción y esto es acción, cuando voy de acá para acá, los sentidos de las fuerzas tienen que ir al contrario. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Ahora, es cierto que algunos docentes no lo explican con principio de acción y reacción, no lo explican con equilibrio, creo que lo explican como descomposición, y en la descomposición yo estoy trabajando directamente con acción y acción. ¿Sí? Se fijan simplemente, si lo entienden a esto, lo trabajan así porque no es un error trabajarlo de ninguna de las dos maneras. ¿Sí? Una forma de explicarlo lo explica a través del equilibrio y la otra forma de explicarlo lo explica a través de la descomposición de la fuerza. ¿Sí? Los dos son totalmente válidos, lo que hayan entendido mejor lo utilizan. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces con todo esto. Entonces en H también va a ser lo mismo.